Saludos mis apreciados oyentes de esta su emisora Viene 103.3 FM Estéreo. Bienvenidos a su programa En Tu Nombre Comenzamos, el cual llega a ustedes bajo la dirección general de Miguel Rivas. En los controles, Gabriel González. En la producción y locución, su fiel servidor, Richard Ramírez. Llegamos también a ustedes gracias al patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza. En Tu Nombre Comenzamos tiene su basamento bíblico en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículos 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Apreciado oyente, esforzado y valiente, Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y recuerda nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623. Reporta sintonía, envía saludos, inquietudes, comentarios y aporte sobre la lección de hoy. Y es que hoy En Tu Nombre Comenzamos tiene como invitados especiales a María de Sousa y a Mario Peñate. Así que el micrófono es tuyo, María. Buenos días, una vez más. Gracias, Richard, por la invitación al programa. Y bueno, pues está en las manos de Dios nuevamente para trazar su palabra y poder llegar a otros a través de este mensaje. Agradeciendo a Dios la oportunidad, ¿verdad?, de estar aquí. Y en esta ocasión, pues con mi hermano Mario. Cada vez que vengo es una persona diferente y esta es con Mario. Gracias, María. Bueno, estamos aquí invitados por el hermano Richard. Gracias por esta invitación a este programa tan especial. Esperamos poder aportar de manera significativa para el crecimiento espiritual de quienes nos escuchan en esta oportunidad, los que participamos. Bendiciones para todos. Muy bien, hermano Mario. Me gustaría mucho que usted tuviera la palabra de oración para que nuestro Dios grande, todopoderoso, sea nuestro director. Con todo gusto. Oremos. Bondadoso Dios y cariñoso Padre, alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora. Te damos las gracias por la bendita oportunidad que nos brinda de estar a través de este medio, llegando a diferentes hogares, oficinas, vehículos, diferentes lugares donde sintonizan esta emisora con el propósito de escuchar palabras de vida para vida eterna. Te suplicamos que puedas tú utilizarnos al trazar este estudio de hoy. Que nos orientes, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos y pueda ser de bendición para todos los que participamos. Aquellos que nos escuchan y también nosotros que compartimos esta enseñanza. Guíanos pues por tanto, límpianos Señor con tu sangre y haznos idóneos para este ministerio. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Apreciado oyente, esforzado y valiente, te recuerdo el nombre del folleto que estamos estudiando, En el Crisol con Cristo. La semana pasada hablamos sobre un tema muy especial, ¿verdad? La lección número 9, titulada Una vida de alabanza, ¿verdad? Gozarnos siempre, en todo momento, estar gozosos. Filipenses 4:4. Y pues esta semana hablaremos sobre la lección número 10, templanza en el crisol. Tenemos un versículo acá para memorizar y me gustaría que María entonces nos lo leyese. En Mateo 5:5 dice la palabra de Dios: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Muy bien, bienaventurados los mansos. ¿Sabes, apreciado oyente? Este versículo me impacta mucho y es un versículo que desde hace mucho tiempo, estoy hablándote de aproximadamente 3 años y medio, está siempre presente porque resulta ser que es el versículo favorito de Nicole Ramírez, mi hija de 6 años. Yo le digo, Nicole, dime un versículo, y ella me dice Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, hasta ahí lo dice ella.
Entonces yo digo, gloria a Dios, y le termino de decir, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, hermano Mario, mansos, ¿a qué se refiere esta palabra manso? Bueno, esta palabra tiene una trascendencia y sobre todo en este tiempo, porque una de las cualidades que Cristo demostró cuando estuvo aquí en la tierra y que se reflejó en muchos personajes bíblicos, pero que lastimosamente hoy se carece. Incluso algunas personas exageran con un dicho popular que dice hay que ser manso, pero no menso. Sin embargo, el sentido de la palabra mansedumbre está hasta ese límite que la gente cuestiona y que lo hace sinónimos de otras palabras despreciativas para una persona que tiene humildad, que tiene misericordia hacia otros, compasión, porque lo que hoy en día predomina es el yo, el egoísmo, el buscar mi propio beneficio y no importa quién me lleve por delante. Entonces la mansedumbre está totalmente desfasada de esa realidad actual. Y que no solamente es la actual, sino que también en el pasado. Recordamos que en los días de Israel se aplicaba la famosa ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Así es. Y esta cualidad que pocos tienen está totalmente opuesta, 180 grados en dirección distinta de lo que es el ojo por ojo y diente por diente. Sí, ajá. En la lección también nos comenta que la mansedumbre se define como soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento. Sí, señor. O sea, no albergando en nuestro corazón ningún odio, ningún malestar. Como también lo comentó el hermano Mario, se traduce como humildad. Y este rasgo de carácter en la mayoría de nosotros no se consigue, y por la cual es uno de los frutos del Espíritu que tenemos que aprender a adquirir. Sí, señor, la mansedumbre, entonces definida como soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento. No es sin duda un atributo humano. Estamos hablando nosotros antes de llegar acá a la emisora, mientras veníamos manejando desde Farmatodos por allá y hacia acá, y veníamos diciendo que para el ser humano, para nosotros, es muy difícil tener esta cualidad, este fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre. Nuestra naturaleza pecaminosa se revela ante la idea de soportar agravios sin vengarse. Pero Dios es poderoso para transformar nuestros corazones y hacer de nosotros personas mansas, capaces de soportar los agravios y de amar a quienes nos ofenden. Entonces, en este programa de hoy hablaremos sobre la mansedumbre en el sufrimiento, sobre la mansedumbre intercesora, la mansedumbre ante los enemigos, ante la injusticia, pero también hablaremos de algo muy especial, mis hermanos. Hablaremos sobre dónde está la fuente de la mansedumbre. ¿Dónde crees tú, María? En Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por eso es que la Biblia es clara y nos dice que nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Eso es una de las recomendaciones de nuestro apóstol Pablo, ¿verdad? Nosotros debemos imitar a Cristo, caminar como Cristo caminó, andar como Cristo anduvo, y eso va a permitir que nosotros, mientras vayamos allí agarrados de la mano de Cristo Jesús, pues su carácter se refleje en nosotros. Hay algunas preguntas acá interesantes, ¿verdad? En la introducción al tema de hoy, donde se le echa un vistazo a la semana y dice, ¿cuál es la relación entre el sufrimiento y la mansedumbre? ¿Cómo podemos nosotros, con nuestra mansedumbre y aún hechos pecaminosos, dar testimonios a los demás? Hechos pedazos, no pecaminosos. Ajá, sí. La mansedumbre, ¿cómo puede realmente ser una fortaleza y no una debilidad del cristiano? Entonces, tenemos por acá una cita de discurso al Maestro de Jesucristo, página 3. No sé, María, ¿puedes acá leer esta cita? Cristo no permite que permanezcamos en la duda
con respecto a los rasgos de carácter que él siempre reconoce y bendice, apartándose de los ambiciosos y favoritos del mundo. Llama bienaventurados a quienes reciben su luz y su vida. Abre sus brazos acogedores a los pobres de espíritus, a los mansos, a los humildes, a los acongojados, a los despreciados, a los perseguidos, y les dice: venid a mí y yo os haré descansar. Interesante, ¿verdad, hermano Mario? Sin duda que sí, sin duda que sí. Justamente en una generación que el que pega adelante pega doble. Muy contradictorio las palabras de Jesús. Si te da una mejilla, pon también la otra. Sí, y también tenemos acá un comentario de una persona llamada Aiden Toxer, y nos dice que el hombre manso no es un ratón humano afligido por su propia inferioridad. Más bien puede ser en su vida moral tan audaz como un león y tan fuerte como Sansón. Qué comparación, ¿verdad? Pero ha aceptado la estimación de Dios en cuanto a su propia vida. Sabe que es tan débil y frágil como Dios lo declaró, pero paradójicamente sabe que es más importante a los ojos de Dios que los ángeles. En cuanto a sí mismo, él sabe que no es nada, pero para Dios, él sabe que lo es todo. Sí, una profunda declaración, muy interesante, del valor que realmente tenemos a la vista de Dios. Tal vez no a la vista de los hombres, por supuesto, porque dice que lo más vil y menospreciado del mundo tomó Dios para humillar a lo exaltado del mundo. Y es así, realmente. Hoy día, dime cuánto tienes y te diré quién eres. Tremendo. Si no tienes nada, no eres nadie. Pero para Dios no valemos por lo que tenemos, sino por lo que somos. Somos la niña a sus ojos, como dice en otro pasaje de la Escritura. Entonces, importante, ¿cómo podemos nosotros, con nuestra mansedumbre y aún hechos pedazos, dar testimonio a los demás? La mansedumbre, ¿cómo puede realmente ser una fortaleza y no una debilidad del cristiano? Es interesante porque yo pienso que Dios tiene dos moradas, hermano Mario. Dios tiene dos moradas, una en el cielo y otra en aquel corazón manso y agradecido. Allí donde hay un corazón manso, donde hay un corazón agradecido, allí mora Dios. Amén, amén, sin duda que sí. Bueno, entonces ya avanzando a nuestra primera parte, ¿verdad?, de la lección, bajo el subtítulo Pan partido y vino derramado. Entonces aquí es cuando vamos a ver la mansedumbre en el sufrimiento. En el estudio dice Osvaldo Chambers, no sé mucho de pronunciaciones, ha dicho que debemos convertirnos en pan partido y vino derramado. ¿En qué debemos convertirnos? Pan partido y vino derramado. Para los demás. ¿Qué crees que quiso decir con esto? Sabes, en la Biblia hay muchos personajes, entre ellos está José, Moisés, que fueron llamados a soportar agravios, Job, humillaciones. Bueno, pero también Daniel. ¿Sabes? Si nos vamos a las referencias bíblicas, hay muchos casos, como también en la historia, grandes hombres mártires. Juan Hus, que murió cantando en la hoguera. Esteban murió siendo apedreado y sin embargo pidiendo perdón por aquellos que lo azotaron, que lo mataron. Y el mártir más grande y ejemplo para todos, Cristo Jesús, que dio su cuerpo, dio su sangre por amor a nosotros y a quienes nos escuchan en esta mañana. De ahí viene esa expresión, pan partido y vino derramado. Se refiere a la cena del Señor. Exacto. Entonces, si Cristo mencionó esto, ¿verdad? Que el pan sin levadura representa su propio cuerpo y el vino representa el vino, pues Chamber está pensando en eso, que debemos ser imitadores de Cristo en cuanto a su
a su padecimiento, a su sufrimiento, a su entrega por amor de los demás. Vamos a leer, hermano Richard, por favor, en Ezequiel 24, del 15 al 19. Muy bien, nos dice la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto del mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Luego sigue diciendo el versículo 18: Hable al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo: ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Fíjate que allí estaba viviendo o iba a vivir Ezequiel una situación fuerte. ¿Cómo no llorar por un ser que tú amas tanto? Uh-huh. Esa persona que ha convivido contigo por tanto tiempo y ha luchado contigo. Y el Padre te dice: no llores. En pocas palabras, no guardes luto. Aquí no está pasando nada. Difícil, fuerte. Y sin embargo, eso tenía un propósito. Y era llevar al pueblo a entender del amor y la misericordia de Dios. Lo contrario, ¿verdad? Uh-huh. Porque el amor, tú cuando sufres por amor, tú lloras. Y sin embargo, al amor de Ezequiel, él estaba diciendo: no la llores. Y después él iba a mostrar lo contrario, que hay amor profundo en Cristo Jesús. Y cada experiencia, aunque podamos derramar lágrimas, tiene un propósito, y la mayoría de ellas, si estamos puestas en la mano de Dios, es transformar nuestro carácter y acercarnos a Él. Esta ocasión, disculpa que lo interrumpa, tiene que ver mucho con la parte didáctica de Dios, ¿no? De enseñarnos por contraste. O sea, la actitud, Dios es clemente, es misericordioso, es benevolente, pero aquí está mostrando justamente esa parte implacable del ser humano, ¿verdad? De ser de vengativo, de que no me importa nada, soy insensible. Tal y como vemos hoy día. ¿Quiénes son los héroes hoy día? El hombre más matón, el que asesina más, el que tiene más fama. El que tiene más fama. ¿No? Y es interesante ver que el que sirve a Dios no está inmune al crisol, no está inmune a la desgracia. Lo podemos observar en casos como el mismísimo Ezequiel, que estamos mencionando acá en el repaso de hoy. O podemos mencionarlo como el caso de Job. ¿Será que Job tuvo padecimiento? ¿Será que Job sufrió incluso hasta en su carne? Porque la palabra de Dios es clara cuando dice que él tenía una enfermedad en su piel tal que le caía la piel en pedazos. Y entonces, en un momento como ese, todavía mantener tu convicción en Dios, todavía mantener tu mansedumbre, y estar allí con tu esposa que te dice: mira, aún mantienes tu integridad, maldice a tu Dios y muere. Oye, eso es tener mansedumbre. Ezequiel capítulo 24, versículo 24 nos dice: Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis cuando esto ocurra. Entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y es que Ezequiel tenía una labor tremenda, ¿no? Él tenía que anunciarle allí al pueblo toda una serie de catástrofes y situaciones que iban a suceder. O sea, iba a ser como esa ave de mal agüero, ¿no? Entonces, como favorito de su padre, Ezequiel, todo le iba bien. Pero, ¿qué sucede? Génesis capítulo 37, versículo 28, también nos habla de la historia de José. Y José era el favorito allí de su padre. Sin embargo, todo cambió repentinamente. Su vida se rompió en pedazos. ¿Y será que él tuvo mansedumbre cuando recibió, ya no siendo José, sino siendo el segundo al mando allí en Egipto?
siendo un representante con mucho poder. Y entonces, ¿será que tuvo mansedumbre, Mario, cuando fue a recibir a los hermanos y lo vio así cara a cara y le dijo, yo soy su hermano, el que se perdió, su hermano que ustedes vendieron, su hermano el que tiraron en la cisterna, allí en el pozo, yo soy ese? ¿Será que tuvo mansedumbre, hermano? Sin duda que sí, y aquí vemos la relación que de la mansedumbre con la templanza o dominio propio. Y es justamente eso, pues, o sea, la mansedumbre nos ayuda a controlar las reacciones muy naturales del ser humano en su condición pecaminosa. Porque lo que generalmente hacemos nosotros ante la indignación es airarnos y atacar el objeto de esa indignación. Mientras que la mansedumbre lleva todo lo contrario. Gloria a Dios. Por eso es que dice también que es soportar con paciencia y sin resentimiento. José demostró, tenía el poder para ejercerlo y vengarse con sus hermanos. Mas José, ¿qué hizo? Observó, los probó, ¿verdad? Y viendo que ellos habían cambiado, pues no le quedó otra que decirle, yo soy su hermano. Y dice que los abrazó y lloró. Entonces, hasta allí nosotros tenemos, como hijos de Dios, en medio de circunstancias que nos hieran, que nos duelan, porque a veces no entendemos cuando nos pasan cosas, y tú dices, pero ¿por qué? O sea, yo no le hice nada, o yo no he hecho nada. Y tenemos que con paciencia esperar en Dios y dejarle que Él sea el que se encargue en resolver y mostrar, hacer justicia por nosotros. Ahora, imagínate el caso de José cuando estaba preso allí en la cárcel. ¿Sí? O sea, cuántas vituperaciones de esos que estaban allí también encarcelados junto con él no habrá tenido que soportar. Y esta dura prueba que José enfrentó, él cada vez se aferró más a Dios. Yo recuerdo que él, estando preso, reveló los sueños de dos que estaban allí junto a él, ¿verdad? Y entonces le encomendó a uno de ellos, oye, acuérdate de mí en tu gloria, o sea, cuando tú salgas de aquí, que estés allí, acuérdate de mí. Pero pasaron años. Ahora, ¿él perdió la confianza en Dios? No, todo lo contrario, se aferró a Dios. Trabajó con humildad para su amo y soportó mansedumbremente ser acusado injustamente, porque el amo lo acusó injustamente. Finalmente, los pedazos que quedaron allí rotos de José llevaron a esta plan de Dios, ¿verdad? Porque para Dios, todas las cosas tienen un propósito, una razón de ser, y es que Él fue el Salvador de Israel. Amén. ¿Ok? Incluso el mismo Egipto, porque si él no hubiera interpretado ese sueño ante Faraón, hasta Egipto hubiera sucumbido en hambre. Ahora, volviendo al caso de Ezequiel, el corazón de Ezequiel también fue roto en pedazos cuando su amada esposa falleció. Dios les pidió algo insuscitado en esta circunstancia, o sea, no llores, ya lo leímos anteriormente, los pedazos rotos de Ezequiel se convirtieron en anuncio y ejemplo para el pueblo de Israel. Y en este caso yo quiero contar un testimonio, mis apreciados. Y resulta ser que aproximadamente hace 3 años falleció mi tío David y su hija, mi prima, Maoli Frankis, ella pues estaba siendo evangelizada en medio de pandemia por mi persona y por aquellos que estaban allí al lado mío, pues, de mi iglesia de las Nereidas. Y ella me decía, después que mi tío fallece, duramos 7 meses en ese proceso, 7 meses yendo a hospitales, 7 meses llevándolo para hacerles exámenes carísimos y toda aquella cosa. Y ella me dice, primo, pero a ti no te duele que mi papá haya fallecido, ¿sabes? Mi tío era como mi padre. En los momentos en que mi padre no estuvo, allí estuvo mi tío. Entonces, dándome consejo y yo le digo, sí, pero yo tengo la más esperanza, prima,
porque él recibió a Cristo Jesús. Amén. Él era evangelizado y incluso hacíamos cultos de adoración a Dios estando él postrado allí en su camilla, en su casa, porque ya llegó un momento en que los doctores dijeron, no, llévenselo. Ya no había esperanza, llévenselo. Y se glorió en el Señor. Recuerdo que él le encantaba un proverbio, Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Gloria a Dios. Y entonces le digo yo a mi prima, yo tengo la amada esperanza de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que lo que tenemos que hacer es prepararnos. Si estás escuchando Maoli y Franklin, lo que tienes que hacer es recibir a Cristo en tu corazón. Ya tú tienes el mensaje, ya tú tienes la palabra inculcada allí en el centro de tu corazón, pero tienes que hacer que aflore para que entonces pueda cumplirse esa amada esperanza en tu vida y tú lo puedas ver nuevamente. Amén. Si aceptamos con mansedumbre el sufrimiento, Dios puede usar nuestros pedazos rotos en beneficio de otros. Y al final, aquí de la lección del día domingo, nos dice, tarde o temprano, la vida misma nos quebranta a todos. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este sentido? ¿Qué lecciones aprendiste? ¿Cómo puede el Señor usar tu alma hecha pedazos para ayudar a otros? Y con estas interesantes palabras, ¿verdad? Estas preguntas, te dejamos entonces el número de WhatsApp 0412-978-0623 para que reflexiones, para que reportes sintonía, para que envíes saludos, inquietudes, comentarios y aportes sobre la lección número 10, Templanza en el Crisol. A continuación, vamos a escuchar un canto titulado En este bello día. En este bello día de gozo, amor y luz, cantamos alabanzas a nuestro Rey Jesús. Cantad, cantad, a Cristo dad loor. Cantad, cantad, la gloria del Señor. Jesús amó a los niños estando aún aquí, y ahora en los cielos los ama siempre así. Cantad, cantad, a Cristo dad loor. Cantad, cantad, la gloria del Señor. La historia de su vida nos gusta escuchar, su amor y mansedumbre queremos imitar. Cantad, cantad, a Cristo dad loor. Cantad, cantad, la gloria del Señor. Oh Salvador bendito, rogamos hoy a ti, nos guardes del maligno en nuestra senda aquí. Cantad, cantad, a Cristo dad loor. Cantad, cantad, la gloria del Señor.
también, ya de regreso por acá por Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Tenemos por acá saludos de Rogénesis Rodríguez. Ella le quiere enviar un saludo muy importante a Félix Espinosa. Y es que Félix Espinosa, de la Iglesia de las Nereidas, recién acaba de comenzar a trabajar, un nuevo trabajo pues, y pues no nos pudo apoyar en la campaña del Ministerio de la Mujer. Y Rogénesis quiere decirle a él que se sintió la falta de su presencia, porque es un hermano muy colaborador. Sin embargo, pues mandó a todos sus hijos. Digo, bueno, vayan en representación mía. Gloria a Dios. Saludos, Félix Espinosa. También tenemos aquí reporte de sintonía de Luz López. Ella también es una persona, María, que ha sido, tiene ese carácter en su corazón de la mansedumbre. Ha aprendido a soportar las situaciones. En estos días tuvo una supervisión del CENIAD en su empresa y le tocó vivir un crisol. Recuerdo que en esos momentos estaba haciéndole unas reparaciones allí a sus computadoras y yo le digo, bueno, hay que tener mansedumbre para soportar esa situación con estos representantes del CENIAD que a veces quieren aprovecharse de su cargo para obtener ciertas situaciones. Entonces, Marisol Castillo, saludos. Tenemos también saludos de Luz López de Castillejo. Dios me la bendiga, Luz López. Y por acá saludos a Ciudad Belén, a Elena Ortega, Yuleidi Frankis, que han estado full sintonía en Viene 103.3 FM. María. Bueno, yo por acá quiero enviar saludos a mi consuegra Nayibis, una mujer valiente, esforzada, a quien pronto espero verla al servicio al 100% para Cristo Jesús. Igual que a mi cuñada Sheila, una mujer que en medio de las vicisitudes en estos últimos tiempos ha depositado su confianza en Cristo. Y la insto a que siga avanzando en la fe y pronto pueda dar su paso, ¿verdad?, de entrega a Él por total. A mi hermana Josefina, quien en silencio allí en su apartamento no se comunica, pero constantemente está escuchando a la emisora. Así que mi hermana querida, saludos especiales y que Dios pueda bendecirte grandemente. Mario. Bien, por aquí tenemos saludo de Domingo Ovalles. Feliz día, queridos hermanos. Dios les siga bendiciendo por su programación. Gracias, hermano Domingo. El Señor también le bendiga junto a quienes le acompañan en sintonía de nuestro programa. Queremos también extender un saludo y agradecimiento a quienes nos sintonizan por la internet. Hace algunos días escuchaba que habían personas que nos sintonizaban desde el extranjero. Así que agradecemos a todos esos fieles oyentes y le animamos a que inviten a otros también a escuchar nuestra programación. Gracias a todos por escucharnos. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque la tecnología avanza. Ya para tú ver a un familiar que está del otro lado del mundo, no hace falta tomar un avión y ir y visitarlo, sino que simplemente con un clic a un botón ya estás viendo a tu familiar en la pantalla por el WhatsApp. Entonces, tenemos aquí reporte de sintonía del hermano Javier Ramírez de la iglesia Mahanaín de Terraza del Rodeo. Saludos, mi apreciado. Él siempre envía aquí reportes de sintonía. Igual que la madre de Alexander Maldonado. Ella también siempre está en sintonía. Pero bueno, ya avanzando entonces con la segunda parte de nuestra lección bajo el subtítulo Interceder pidiendo gracia. Y ahí es cuando vemos entonces la mansedumbre intercesora. Interesante, sí, en este caso encontramos a un hombre muy apreciado por el pueblo de Israel y que sin duda también ha sido uno de los tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Lo encontramos en el capítulo 32 del libro de Éxodo, esta experiencia en la cual este personaje que me imagino que a todos deben tener en la punta de la lengua, ¿verdad? Uh-huh. Otro personaje que, como dice Éxodo 32:11, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo
que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Entonces vemos que ya este es el encabezamiento o una declaración de intercesión de Moisés por el pueblo de Israel ante una falta que había cometido el pueblo, y en la cual Dios, probándole, como vamos a ver en la lectura del texto, le pone a prueba al decirle el pueblo que tú sacaste, siendo que es el pueblo de Dios, no era el de Moisés. Y sin embargo lo desafía, pues que, bueno, vamos a acabar con esta gente y hacemos aquí una gran nación. Y estas fueron las respuestas de Moisés ante esa solicitud que le hizo, ese planteamiento que le hizo Dios. Entonces es interesante observar esto, ¿cierto, Richard? Sí, correcto. Vamos a pedirle a nuestro hermano Richard que nos colabore aquí con la lectura de Éxodo capítulo 32 del 1 al 7. Del 1 al 7. Muy bien, dice la palabra del Señor: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender de la montaña, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés no sabemos qué le haya acontecido. Tremendo, ¿verdad? Cómo ellos entonces tan rápidamente dejaron al Dios grande todopoderoso, que había hecho los prodigios y todas las señales que ellos habían visto, y le pidieron a Aarón: mira, haznos dioses. Claro, ellos estaban acostumbrados cuando vivían en Egipto a tener dioses, y ellos veían esos dioses que los egipcios adoraban, al dios sol, a la dios luna y todo lo demás. Sigue diciendo eso, capítulo 32, versículo 2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traedlos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro y los trajeron a Aarón. Y él los tomó e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y finalmente el versículo 7 termina diciendo: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Interesante, gracias, Richard. Pero si dejamos la lectura hasta allí, pues no vamos a comprender con claridad qué es lo que sucede. Como observamos, no es el foco de la lección que queremos hoy, porque habla de la mansedumbre intercesora. Hasta aquí lo que se está señalando es el error del pueblo, cuán pronto abandonó al Señor, y Dios como que se queja, ¿verdad? Mira, anda a ver el pueblo, ¿verdad? Y por eso es importante que leamos el resto de la porción que nos cuenta la historia, o mencionarla por lo menos. Entonces el Señor le dice: mira, anda a ver, porque este pueblo se ha apartado, ¿verdad? Y es interesante que le dije que tú sacaste de Egipto. O sea, se le da la honra a Moisés. Y pues se queja por las cosas que están haciendo, le dice exactamente lo que está pasando. Dios no está inocente de lo que está sucediendo, y entonces le hace la propuesta, ¿verdad? Le dice: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, cosa que no era falsa. Y entonces le dice: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran nación. Interesante propuesta que Dios le hace a Moisés. Eso me hace recordar a mí la ocasión en que Jesús, el mismo Jesús, ¿verdad? Que el mismo que habló con Moisés acá, pero antes de ser encarnado, le sigue la corriente a los discípulos cuando iban en el camino a Sirofeniza, y se le acerca a una mujer: mire, Señor, sana a mi hija, que no sé qué. Y entonces Jesús le dice, ¿verdad? Mira, soy enviado a echarle el pan a los perros. Sí, interesante. Interesante, o sea, parece que Dios es duro, ¿verdad? Es fuerte, y es justamente lo que está haciendo aquí con Moisés, ¿verdad? O sea, tomando una actitud muy humana, ¿verdad? De venganza, oye, tengo que acabar con esta gente, porque esta gente me tiene fastidiado ya con su quejadera, todo lo otro. Y entonces Moisés, ¿verdad? Si hubiese sido otro, bueno, está bien, Dios, ¿cómo no? Haz lo que tú quieras.
Pero vemos entonces aquí donde aflora justamente ese carácter que ya Dios había implantado en Moisés en esa experiencia durante los 40 años en el desierto y el posterior contacto que tuvo Moisés con el pueblo al sacarlo de Egipto. Y vemos entonces la respuesta de Moisés. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y le dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Ya lo ubica en lugar, no es mío, es tuyo, que tú sacaste, o sea, no lo saqué yo, Señor, lo sacaste tú, de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Porque y ahora a exaltar a Dios. Mira, ¿cómo tú vas a permitir que la gente hable mal de ti, Dios, si tú eres un Dios bueno, un Dios bondadoso? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlo en los montes y para raerlo sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiente de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo y has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como la estrella del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces vemos, después que Moisés pasa el examen, ¿verdad?, que dice Dios, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. O sea, pareciera que Moisés le estuviera recordando a Dios: Señor, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? No me pareces tú, ¿verdad? Algo semejante a lo que Job le dijo a la mujer cuando la mujer le dijo: maldice a Dios, mujer, ¿qué es eso? Me extraña, tú no eres así. ¿Cómo vas a decir eso? Entonces Moisés diciendo a Dios: oye Dios, tú no eres así, me sorprende. ¿Cómo me haces esa propuesta? No hagas eso, no hagas eso. Yo no quiero que tú quedes mal. Mejor quítame a mí, pero no quite a este pueblo. ¿Qué van a decir de ti las naciones? No, Señor. Entonces vemos aquí justamente lo que es el enfoque de la lección de hoy, la mansedumbre intercesora. Cómo a pesar de que el pueblo, ¿verdad?, se revela, y no es la primera vez que eso le pasa, Moisés, que es conocido como el hombre más manso de la tierra, según dice Números 12:3, a pesar de sufrir continuamente de quejas y oposición contra él, cuando Dios le ofreció hacer de él un pueblo, destruyendo al resto del pueblo de Israel, Moisés intercedió en favor de su quejumbroso pueblo. Y notamos que justamente el pecado que le costó a Moisés entrar en la tierra prometida fue eso. Esa situación llegó al borde, el hombre más manso, en que el hombre falló en ese momento. Pero vemos que en este momento pues lo hizo de una manera como Dios esperaba. Mostró esa misma disposición intercesora cuando fue traicionado por su propia hermana, según Números 12:13, en la ocasión que María se rebeló contra él. Y cuando sus parientes quisieron usurpar el sacerdocio, los de la tribu de Leví, ¿verdad?, y entonces quisieron desafiaron a Moisés. Entonces la mansedumbre se demuestra al buscar la gracia en favor de aquellos que no la merecen. O sea, se la da por gracia. Y esto pues nos recuerda a Cristo, ¿verdad?, la declaración de Pablo: por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, porque es don de ¿quién? De Dios. Entonces la gracia consiste justamente en eso, en darnos algo que no merecemos. Y justamente vemos nosotros cómo esta manifestación de gracia se da en la vida de Moisés, al ofrecerle la gracia a un pueblo que no se lo merecía. El episodio exactamente era que el pueblo de Israel, ¿verdad?, Dios había ascendido a la montaña, Moisés habló con el pueblo, con Dios, el pueblo dijo: no queremos que hable Dios directamente con nosotros, habla tú con él y después nos cuenta. Entonces estoy parafraseando más o menos lo que dice la historia registrada en Éxodo. Entonces donde Moisés sube y Moisés le dice al pueblo, ¿verdad?, y ellos prometen: sí, todo lo que Dios diga, eso vamos a hacer. Y tan solo pasaron 40 días que Moisés no venía y ya el pueblo se apartó y dijo: mira, queremos dioses, queremos otro. Y bueno, lamentablemente sucede esto. Y en medio de esa situación, pues Moisés defiende prácticamente al pueblo y nos hace recordar el papel de Cristo. Cristo está en la cruz, ¿verdad?, está siendo allí sacrificado, está en medio del juicio, en el tribunal. Pilato está tratando de librarlo, de que no lo maten. Y resulta que el pueblo de Israel dice: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y entonces Pilato dice: bueno, yo no soy culpable a sangre de este hombre. Bueno, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ellos mismos estableciendo juicio para ellos mismos, no es el Señor, ellos mismos.
Y después de esas palabras encontramos a Cristo en la cruz, ¿verdad? Que le dice, Padre, no le tenga en cuenta ¿qué? Este pecado. Perdónalo porque no saben lo que hacen. No, o sea, Tremendo. Y es justamente lo que está diciendo Moisés aquí, ¿verdad? Señor, no los castigue, perdónalo, ¿verdad? Perdona por amor de ti mismo, por el juramento que tú le hiciste a tu siervo. Hazlo, porque tú no eres así, Dios, tú no eres así. Y si nos vamos a nuestra experiencia espiritual como miembro activo de una iglesia, de una congregación, donde podemos ver a hermanos que fallan, ¿verdad? Y humanamente tendemos como que a juzgarlo, a criticarlo, a señalarlo. Pero la Biblia, mi amigo, nos recarga y estas experiencias de humildad y paciencia, tolerancia y amor genuino. Nos recuerda que nosotros no estamos aquí para, como lo hizo Moisés, sino para interceder. Es correcto. Para ganar. Dice Mateo 18, ¿verdad? Que si algún hermano cae, peca contra ti, ve y habla con él. Si te escucha, lo has ganado. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que grabarnos, que concientizarnos. Moisés no dejó de decirle al pueblo sus errores, pero ante el Padre, antes de ir y recargarle al pueblo su error, intercedió ante Dios Padre. Y es nuestro deber como hermanos, como amigos, como familiares, tratar de ser ejemplos vivos del amor de Cristo y ganar a otros para Él. Interceder también ante el Padre por cada uno de estos seres que amamos, que vemos que cometen errores, y que sea Dios obrando en esas vidas, transformándolas para salvación. Así es, así. Entonces recordamos que la mansedumbre se le brinda a quienes, no a los que quieren gracia, no a los quienes la están pidiendo, sino a quienes no la merecen. Y justamente mencionando lo que dice María, ¿verdad? Romanos 5 nos dice, Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No cuando nosotros nos habíamos ganado, sino cuando ni siquiera lo pedíamos. No lo merecíamos. No, es que no lo merecemos, nunca vamos a pagar esa deuda tan grande. Así que la mansedumbre está vinculada con eso, en dar algo que no se merece. Interesante. Bien, en la parte final, ¿verdad?, del día lunes, nos dice, piensa en la gente que te rodea y que crees que son las que menos merecen la gracia. ¿Cómo puedes, con mansedumbre y humildad abnegada, ser una revelación de la gracia de Dios para ellos? Es aquí interesante porque nosotros en la iglesia de las Nereidas hemos presentado situaciones pues extremas, no sé, en las otras congregaciones, en las cuales pues se señala a un hermano y entonces se le señala con un dedo de juez. ¿Sabes? Dios no nos ha llamado a ser jueces, no. Más bien, y allí Elena G. de White dice, en uno de sus tantos escritos, dice que nosotros deberíamos de orar y si es posible llorar por ese hermano que está caído, por ese hermano que está allí, pero muchos con dedo de juez quieren la defraternización. No, hay que defraternizarlo. ¿Estás ganando el alma para Cristo? ¿O estás haciendo que esa alma se salga de tu congregación y quizás caiga en pecado y aparte su mirada de Cristo Jesús? ¿Sobre quién caerá ese peso de esa alma? Es interesante que justamente la lección nos habla de eso, de equilibrio, templanza en el crisol. Amén. O sea, no irme a un extremo, ¿verdad? De ser alcahueta con el pecado y dejarlo así pasar como si nada, pero tampoco irme al extremo de ser el acusador implacable que tengo que tripar. Se cayó el hermano y voy a darle aquí en la mano para que se termine un día. No. O sea, no hice en un extremo ni al otro. Y es justamente lo que nosotros observamos, y me tomo aquí unos segunditos más, como el caso de Jesús cuando se le trajo a la mujer sorprendida en el acto del adulterio. Vemos que Jesús, lo que esperaban los hombres que la trajeron era que le cayeran a piedra. Apedrémosla. Pero Jesús, ¿qué hizo sabiamente? O sea, no se fue a un extremo. Sí, ella se merecía que la apedrearan. Sí, se lo merecía, ¿verdad? Pero
Los otros también, ¿verdad? Pues también no estaban exentos, no estaban libres de eso. ¿eh? Entonces vemos cómo Jesús sabiamente mantiene el equilibrio. Le da gracia a todos, porque a ellos también les dio oportunidad. Sí. Le dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. ¿Cuál estaba libre de pecado? Ninguno. Ninguno. Y a la mujer que le dijo, ¿quién te tiró la primera piedra, mujer? ¿Dónde están tus acusadores? El único que te puede tirar una piedra soy yo, y no te la he tirado. ¿Y qué te digo yo? Vete y no peques más. Entonces vemos el equilibrio, y esa actitud. ¿Ella se merecía eso? No se lo merecía. No se merecía el perdón del Señor, pero el Señor, ¿qué? La perdonó. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es superior, como dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces vemos todo este cóctel de cosas tan hermosas que encontramos en esta experiencia de Moisés y en este título, mansedumbre intercesora. Muy bien, avanzando ya entonces a la tercera parte de nuestra lección, amar a los que te hieren, o sea, tener mansedumbre ante los enemigos. Mateo capítulo 5, versículo 44 nos dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Tremenda enseñanza, ¿verdad? Me gustaría leerle entonces a los apreciados oyentes, porque aquí hay algo interesante. O sea, cuando nosotros miramos a los enemigos, ¿cómo lo vemos? ¿Como la perla o como el polvo que la rodea? Es una interesante pregunta que tiene la lección de este día martes. ¿Cómo vemos a nuestros enemigos? ¿Como una perla o como el polvo que la rodea? Y entonces vamos a invitar a los lectores, a los oyentes, ¿verdad?, de que leamos Mateo capítulo 5, desde el versículo 43 hasta el versículo 48. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Interesante, ¿no? Ser nosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y entonces aquí vemos una pregunta que aparece dentro de esta cita bíblica de Mateo capítulo 5, ¿verdad? Es, ¿qué recompensa hay en amar a quien te ama, apreciado oyente? Amar a ese familiar, amar a tu madre, a tu hermano, al que está allí a tu lado, quizás a tu esposo, a tu esposa, es fácil porque ellos te aman. Hay una simpatía allí entre ustedes, pero amar al que te maldice, amar a aquel que te ultrajó, que te vituperó, que quizás hizo que tú entraras en cárcel, en juicio, en condenación ante alguna autoridad, amar a ese es algo, solamente con la mansedumbre podemos lograrlo. Solamente con el fruto del Espíritu Santo, del cual aparece en Gálatas capítulo 5, versículo 22, ¿verdad? Que te habla del amor, la paz, el gozo y te habla de la mansedumbre. Solamente con la mansedumbre puedes lograrlo. ¿Por qué tendría yo que amar al que me hace daño? ¿Por qué? Jesús da una razón básica: imitar a nuestro Padre. Imitad a aquel que está en los cielos y que es perfecto. A Él imitad. Dios es bueno con sus enemigos. ¿Qué opina usted, hermano Mario? No cabe duda. Justamente el mismo Jesús dijo en esa oportunidad, ¿verdad? Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. O sea, Dios no da las cosas a los que se lo merecen, simplemente las da. ¿Por qué? Porque es que Dios es bueno. Y interesante, y yo lo he comentado en muchas oportunidades con varias personas, tú debes ser una persona saludable, y saludar a las personas no importa si te saludan o no. Tú
Tú llegas a un lugar, ¿verdad? Y se muestra que tú eres cortés y eres amable y eres gentil porque tú saludas. Si la gente te mira con mala cara, si no te regresa el saludo, eso no importa. Tú debes seguir siendo quien eres. Y este es el caso de Dios, ¿verdad? Dios es bueno y Él es bueno con todo. Vemos en otra ocasión una parábola, ¿verdad? Que Jesús, la parábola de los trabajadores. Entonces convino con unos pagarle un dinero, entonces vienen los últimos y le pagan. Y le dan el mismo salario del que trabajó todo el día. Y llega el otro y reclama, bueno, pero porque tú me das menos a mí y a le da lo mismo. Y bueno, ¿y qué te pasa? Ese dinero es mío y te molesta que yo soy bueno. Entonces vemos nosotros allí esa cualidad de Dios tan maravillosa, y justamente eso es lo que hace que Dios sea bueno. O sea, Dios no lo cambia la maldad, Dios no lo afecta al mal, porque Dios es bueno. Amén. Y es manso, y justamente Él nos está llamando a eso, ¿verdad? A que seamos como Él. Lo que tú acabaste de mencionar, o sea, ser perfecto como nuestro Padre que está en el cielo es perfecto. No en que no nos equivoquemos, no en que nos fallemos porque somos humanos, sino en el sentido de justamente el amor, ¿verdad? Demostrar ese amor de Dios que está en nosotros. ¿Y cómo se muestra? Justamente eso, no haciendo acepción de personas, sino tratando a todos como por igual. Amén. Tanto a los que nos hacen bien como a los que nos hacen mal. No quiere decir que ahora entonces voy a tratar bien a los que me hacen mal y a los que me hacen bien los voy a tratar mal. No. Sino tratar a todos por igual. Bien. Y debemos de darle lo mejor de nosotros, porque quizás en el momento en que tú trates bien a alguien que no se lo merece, con tu testimonio, con esa acción que estás haciendo en ese momento, estás ganando un alma para Cristo. Así es, Dios puede tocar a esa persona a través de tu testimonio. Dice, bueno, pero ¿por qué me ayuda si yo lo condené? ¿Por qué está actuando de esa manera tan bondadosa conmigo si yo lo maldije? Y aquí es cuando vemos el gran amor de Dios, de verdaderamente. Tuvo Dios amor con el pueblo rebelde de Israel. Por supuesto. Lo tuvo completamente porque eran desobedientes. Imagínate hacer un becerro de oro cuando el Señor con mano poderosa y brazo extendido le demostró su gran amor. Le enviaba pan del cielo. Le enviaba una columna de fuego que los protegía allí de ese calor, de ese frío que hacía en Egipto en la noche, y le enviaba una sombra, las nubes, para que el sol no los descompusiera. Incluso las sandalias no envejecían. A todas esas demostraciones y señales, y entonces ellos desviaron su mirada al Dios poderoso y se fueron al becerro. Tremendo. Así es el ser humano. Así somos. Es tremendo. Pero el amor de Dios que demuestra hacia sus hijos y los hace candidatos para el reino de los cielos. Dios lo ve como perlas preciosas, como su más real tesoro, como su más bello y valioso tesoro. Al mirar a los demás bajo este mismo prisma, la perspectiva cambia. Dejamos de ver enemigos para ver futuros hermanos y hermanas con los que compartir la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces deseamos su bien y no su mal. Cuando el amor de Dios se implanta en nuestro corazón, llegamos a ser perfectos, llegamos a ser como Cristo Jesús. Esta perfección se muestra al amar a los demás y al comportarnos mansedumbremente con ellos. Hermana María, ¿qué tiene usted que agregar allí? Bueno, aquí la lección nos dice, en resumen, ¿no? Jesús no quiso decir que siempre debemos tener sentimientos cálidos con todos los que nos causan problemas, aunque esto también es posible. Fundamentalmente, el amor por nuestros enemigos no pretende ser un sentimiento que tengamos por ellos, sino acciones específicas hacia ellos que revelen cuidado y consideración. ¿Sabe? Hace mucho tiempo atrás hubo una lección sobre el prójimo y me estaba pasando algo fuerte. Y cuando Dios utiliza este material para tocarnos el corazón, nos impresiona, entendí. Bueno, ¿sabes? Yo sé que quizás no voy a estar con él, con esa persona como la amiguita, el panita, pero también si lo veo en alguna situación, es comprender eso, si lo veo en alguna situación, no hacerme la vista ciega, pues,
o sorda, sino que, mira, necesita a alguien que le sirva, que le ayude, y debo prestar mi mano amiga. Allí es cuando entendemos el amor y la misericordia. En estos días un vecino me decía, es que Dios debería, si existe Dios, que venga y acabe ya con todo esto, que estamos de verdad, esto no se soporta. Y yo le digo, no puede venir todavía. Y eso es con mi vecino Jorge, a lo mejor está, porque le he mencionado la emisora, nos está escuchando. Le dije en esa ocasión, él está esperando que tú procedas al arrepentimiento. Amén. Porque él tiene conocimiento, pero le falta eso. Jorge, el toque especial de Dios. Y en esta mañana, bueno, te está exhortando a que le abras las puertas de tu corazón. Amén. El deseado de toda la gente en la página 762 nos dice, Cristo derriba el muro de separación. El prejuicio divisorio de las nacionalidades enseña a amar a toda la familia humana. Eleva a los hombres del círculo estrecho que prescribe su egoísmo. Abroga todos los límites territoriales y las distinciones artificiales de la sociedad. No hace diferencia entre vecinos y extraños, no. Entre amigos y enemigos, no. Nos enseña a mirar a toda alma menesterosa como a nuestro hermano. ¿Y será que el Señor hace acepción de personas, hermano Mario? Para nada. De hecho, la Escritura lo dice en la joya más preciosa que encontramos en la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí no dice amó a los obedientes, amó a los que lo escuchaban, no dice amó al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, y entregó ¿qué? A su Hijo. Él le entregó por todo el mundo. La diferencia de que se salve se pierde no depende de Dios, depende de la decisión de la persona, porque Dios es amor. Y él entregó a su Hijo por toda la humanidad. Y Pedro pues nos recuerda eso, ¿verdad? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, hay una demostración total de que Dios no hace excepción de personas y que nos ama a todos. No, y Pedro en Hechos capítulo 10, versículo 34, dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque este es el Dios grande, maravilloso que tenemos y que quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento, que amemos a nuestro prójimo, que no lo veamos como el enemigo, como el invasor, como la amenaza, como la perturbación de nuestra vida. No, sino que en mansedumbre lo veamos como una futura alma para Cristo Jesús. Amén. Y con este pensamiento tan hermoso, los invito entonces a escuchar una canción titulada Amarte Más. Ok, aquí sí tenemos que ser corto, ¿verdad? Porque tocan 3 secciones, una boca cerrada, nuestra roca y para estudiar el video. Contigo, María.
Muy bien, ya de regreso por acá, por Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Tenemos un mensaje especial por acá de la hermana Mirna Sánchez. Y nos dice, buen día, saludos mis hermanos, Dios lo bendiga hoy, mañana y siempre. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque Mirna es atenta a toda la programación de Viene. Y quizás de repente ella no mande mensajitos como otros oyentes, pero sé que su radio está allí sonando día y noche. Y su madre también está también atenta allí a la programación. Gloria a Dios. Dios bendiga ese sector de allí, de la Vinagrera, y los hermanos de la iglesia de los Mangos, que han hecho una labor bastante grande y la iglesia va creciendo, pero aceleradamente. Bendiciones para ellos. Bueno, avanzando entonces a la siguiente parte de nuestra lección, y aquí le toca a María. María, es tu pase. ¿Qué pasó, María, ¿puedes hablar? ¿Qué pasó, María? Ah, cierto, el tema se llama Una boca cerrada. Hay que tener macedumbre en la injusticia. Ya puedes hablar, María. Ah, ok. No, es que como el tema me decía, asignado una boca cerrada, yo dije, bueno, definitivamente guardaré silencio. ¿Sabes? El apóstol Pablo aquí le estaba hablando de gente que no estaba en su territorio. Eran de otros países. Y no es fácil llegar a tierras extrañas y recibir insultos. De hecho, nosotros acá como venezolanos nos hicimos como que el bullying, la xenofobia, pero eso nos ayuda a crecer y nos ayuda a valorar. Y en todas partes hay gente humilde, hay gente sencilla y que presta una mano amiga. Así que yo no me hago ese eco de agredir, porque en alguna parte a un hijo de Dios siempre Dios le pone esas manos amigas. Y puede ser que sí hayan esos bullying, que hayan esa xenofobia, pero mostrando que lo que somos gente de bien, que somos gente de paz, hacemos la diferencia. Aquí el estudio, una boca cerrada, Pablo nos recomienda precisamente que más que agredir, atacar o contraatacar, guardemos silencio y confiemos en Dios. Amén. ¿Ok? Cerrar nuestra boca como lo hizo Jesús cuando estaba siendo maltratado, golpeado, humillado, lacerado. Y él nada más lo que dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Toda situación injusta, debemos creer que nuestro Padre Celestial tiene el control y que actuará en nuestro favor cuando sea su voluntad. Uh-huh. También significa que debemos estar abiertos a la posibilidad de que, al igual que Jesús, no siempre nos salvaremos de las injusticias. Uh-huh. Pero siempre debemos recordar que nuestro Padre que está en los cielos también está con nosotros y está al mando. El consejo de Pedro, inspirado en la vida de Jesús, es silencio ante el sufrimiento injusto. Es un testimonio mayor de la gloria de Dios que arreglar las cosas. Interesante. En Primera de Pedro, mi hermano Richard, me gustaría que leyera capítulo 2, del 18 hasta el 24. Muy bien, apreciados oyentes, la palabra del Señor nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 18 al 24. Criados, estad sujetos con todo respecto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no ha sido pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no respondía con amenaza, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Interesante, ¿no? Aquí nuestro hermano en Cristo Jesús, Pedro, da un consejo sorprendente a los esclavos. Describe cómo respondió Jesús al trato injusto y doloroso y plantea que les ha dejado ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué principios de mansedumbre y humildad en medio del crisol podemos aprender del ejemplo de Jesús, como lo expresa aquí Pedro? Gloria a Dios, porque recuerdo lo que el hermano Mario mencionó y tú también acabas de mencionar, María, que las palabras de Jesucristo cuando estaba allí en la cruz, después de tanto sufrimiento, ¿no? Después de tantas horas de tortura, que lo hicieron subir allí a ese madero y que le llevaron el brazo al otro extremo con gran dolor para clavarle el clavo que era de la cruz de Judas, que tenía otras dimensiones, otras medidas, era más grande, la cruz de Judas. Entonces, él en ningún momento abrió su boca. En ningún momento profirió palabras de amenaza contra aquello. No, enmudeció su boca, calló. ¿Por qué? Porque la mansedumbre que tenía en él tenía que servir como ejemplo para todos, para que siguieran sus pisadas, ¿sabes? Para que no pagáramos mal por mal, sino bien, mal por bien. Gloria a Dios que las palabras de él en ese momento, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Cerrar la boca, Richard o Mario, se les hace fácil cuando ustedes son atacados y confrontados en situaciones que, por decir, son cristianos. ¿Les ha pasado? ¿No se han burlado en algún momento en su propia cara por ser cristiano? Sí. Y tú dices, Sí, bueno, no pero si ser cristiano es lo mejor. Tú no andas ebrio por allí metiéndote con nadie, no andas ofendiendo a nadie, buscas de servir y ayudar a otros. Y entonces las personas te critican, te señalan por querer ser o tratar de ser imitadores de Cristo, haciendo el bien. Mas Él nos manda a nosotros ¿a qué? En medio de rezongar a esa persona o decirle cosas, en amor guardar silencio. Y puedes decirle, bueno, sí, mira, ojalá entendieras tú del amor de Dios. Y si no, vemos que definitivamente la persona no va a entender, porque hay una venda oscura en sus ojos, orar por esa persona y dejar que sea el Espíritu Santo que se encargue. Es mejor guardar silencio en muchos casos. Es interesante, hay un dicho, un letrero muy popular que dice, el sabio calla, el inteligente habla y el bruto grita. Es interesante esa declaración, ¿no? Y justamente el carácter de Dios se manifiesta en eso. Y el ejemplo por excelencia es Cristo, ¿verdad? Dice, como oveja fue llevado ante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero. Entonces vemos de que a eso es que se refiere, de tener la boca cerrada. Amén. Ante la injusticia, no defenderse. Y en una oportunidad también lo registra Judas, ¿verdad? Cuando Cristo fue a levantar el cuerpo de Moisés, Satanás vino, ¿verdad?, a reclamar y todo, y que dijo el mismo Miguel, cuando estaba conteniendo ante ese Jesús, le dijo que Jehová te reprende. Siendo el mismo Dios, dijo, Jehová te reprende. Entonces es interesante todas estas lecciones que nos muestran nuestro máximo ejemplo, que es Cristo, ¿verdad?, de esta expresión, boca cerrada. Y Mario, también hay un proverbio que dice, aún el necio, cuando calla, es contado como sabio. Es correcto. Una boca cerrada. Interesante
El deseado de toda la gente, página 268, dice, una cita interesante de Elena G. de White: las dificultades que hemos de arrastrar pueden ser muy disminuidas por la mansedumbre que se oculta en Cristo. Si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de los desprecios, los rechazos, las molestias a las que estamos diariamente expuestos, y estas cosas dejarán de oprimir nuestro ánimo. Gloria a Dios. Este es un consejo interesante, ¿verdad? Así Entonces, ya avanzando a la quinta parte de la lección bajo el subtítulo Nuestra roca y refugio. Aquí es donde está la fuente de la mansedumbre, hermano Mario. Así es, hermano Richard. Entonces nos gustaría ir directamente al texto que nos recomienda aquí la lección, que es Salmo 62, 1 al 8. Y de manera muy resumida, ya que el tiempo nos juega en contra, podemos decir aquí, y podemos ilustrar de esta manera, ¿verdad? ¿Qué es lo que permanece ante las corrientes y ante el debatir, el mar, el oleaje? Justamente la roca. Y David compara justamente la roca, ¿verdad?, con Dios, que es la fuente, la fortaleza. La única manera de mantener la boca cerrada, de interceder con mansedumbre y todas estas cosas, es estar aferrado a la roca de los siglos, que es ¿quién? Cristo Jesús. Y justamente era una roca lo que le trajo la dificultad a Moisés al final, porque Dios le dijo, háblale a la roca. Y Moisés, ya en ese momento, como humano, pues lastimosamente, cometió el error de no hablarle, sino pegarle. Y dos veces. Y en lugar de darle la gloria a Dios, como tenía que hacerlo, dijo, os haremos sacar agua. Cuando tenía que decir, Dios le va a proveer agua a través de este medio. Entonces encontramos esa lección allí interesante, y justamente me gustaría, Richard, que tú nos ayudes aquí con la lectura del Salmo 62, brevemente, unos versículos interesantes, por lo menos la mitad de la porción, que nos habla aquí, Salmo 62, 1 al 8, vamos a leer unos 2 o 3 versículos. Nos dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa. Él solamente es mi roca, es mi refugio. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y finalmente Amén. El versículo 8 termina diciendo, Mario: esperad en Él en todo tiempo, Amén. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso ese salmo de David. Y realmente resume lo que es el sentido, ¿verdad? Dios es nuestro refugio, nuestra roca. Hay muchas ocasiones en que David hace esta comparación. Y me imagino que era por la experiencia que él tenía cuando vivía de Saúl, que se ocultaba en las montañas y tenía que estarse escondiendo dentro de la roca. Y me imagino que así como él escribió el Salmo del Pastor, ¿verdad?, que se acordaba de cuánto hacía el pastor por las ovejitas y todo esto, David también se acordaba de esos parajes en los cuales él tenía que estar oculto y cómo Dios y cómo Dios lo protegía. Entonces, sin duda que era algo muy ligado a la experiencia de David y ese hombre tan maravilloso, porque Dios dijo de él mismo, ¿verdad?, un varón conforme a mi corazón. Tremendo que Dios puede hacer eso de una persona, ¿eh? Sí, señor. Tremendo. Entonces, sin duda que aprendemos mucho, que quien nos va a ayudar realmente a poder ser manso, a tener una boca cerrada, a poder interceder con mansedumbre y tomar la actitud correcta ante el desprecio, ante el ataque de los enemigos, ante la injusticia, ante todas esas cosas que por supuesto causan indignación, y poder esperar a que sea Dios el que obre y tratarlo más con gracia, sin duda que es nuestro Señor Jesucristo, que es la roca de los siglos. Sí, aquí tenemos una cita en Dios nos cuida, página 297, y dice lo siguiente: tiempos turbulentos están delante de nosotros. Sin causa alguna los hombres llegarán a ser nuestros enemigos. Los motivos del pueblo de Dios serán
tergiversados no solamente por el mundo, sino también por los propios humanos. Los siervos del Señor serán colocados en situaciones difíciles. Deben amarse con la mente de Cristo. No deben esperar que escaparan del insulto y la tergiversación. Se los tildará de excéntricos y fanáticos, pero nadie debe desanimarse. La mano de Dios está sobre el timón de su providencia, guiando su obra para la gloria de su nombre. Gloria a Dios, ¿verdad? Así es. Aquí hay un comentario que quisiera compartir, hermano Richard. Justamente lo que es la antítesis o lo que es contrario a lo que es la mansedumbre. Dice, con mucha frecuencia, los más orgullosos, que es lo contrario a los humildes, y los más arrogantes, que es lo contrario a las personas que se humillan, y agresivos, que son las personas mansas, son los que sufren de baja autoestima. O sea, ocultan eso a través de esa actitud. Su arrogancia y orgullo, y su total falta, por supuesto, de mansedumbre y humildad, son como una pantalla, quizás hasta en forma inconsciente de algo que está fallando en su interior. Lo que necesitan es algo que todos necesitamos, una sensación de seguridad, de dignidad, de aceptación, especialmente en tiempos de angustia y sufrimiento. Podemos encontrar eso solamente por intermedio de ¿quién? De Del Cristo Señor. Jesús. No hay más nadie. Entonces eso es lo que hace la diferencia entre una actitud y la otra. Estar seguros en la roca que es Cristo, o estar allí que me lleva la corriente, ¿verdad? Y justamente que le lleva la corriente que reacciona así, ¿verdad? Maldiciendo y haciéndole mal a los demás y eso. Entonces no debemos caer en eso, porque debemos estar anclados en la roca de los siglos, que es ¿quién? Cristo Jesús. Así es. Muy bien, tenemos aquí para estudiar y meditar una cita en El deseado de toda la gente, página 268. Dice así: si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de los desprecios, los rechazamientos, las molestias a las que estamos diariamente expuestos, y estas cosas dejarán de oprimir nuestro ánimo. La mayor evidencia de nuestra nobleza que haya en el cristiano es el dominio propio. El que bajo un ultraje o la crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno, despojando a Dios de sus derechos, a revelar en él su propia perfección de carácter. La humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a los discípulos de Cristo. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Y tenemos preguntas para dialogar, para que, apreciado oyente, en la comunidad de tu hogar, junto en familia, puedas dialogar en estas preguntas. La humildad, ¿en qué medida nos permite elevarnos por encima de las heridas y las molestias? ¿Cuál crees que es la característica más importante de la humildad que nos permite hacer esto? Otra pregunta nos dice, en tu cultura, ¿cuánto se valora la humildad y la mansedumbre? ¿Se las respeta o se las desprecia? ¿Qué tipo de presiones enfrentas en tu cultura que atentan contra el desarrollo de estas características? Es una pregunta interesante porque tiene que ver con las culturas de cada quien, y es que cada país tiene sus propias culturas. Y a veces el hecho de ser humilde y tener mansedumbre en algunas culturas no se ve apropiado, ¿verdad? Ellos quieren resaltar, ser mejores, estar por encima de. Y una última pregunta, dice acá, ¿existen grandes ejemplos de mansedumbre y humildad en gente que vive actualmente? Si es así, ¿quién es? ¿Cómo manifestó estos rasgos y qué puedes aprender de ella? Gloria a Dios, ¿verdad? Porque entonces nosotros vemos acá preguntas interesantes para dialogar y tenemos unas conclusiones interesantes en este repaso de la lección, templanza en el crisol. Y como conclusión pudiéramos decir, número 1, que la mansedumbre es esencial para el cristiano. Significa aceptar la voluntad de Dios y someterse a ella. Número 2, que estudiamos que somos como pan partido y vino derramado, y Dios ve nuestra condición y está dispuesto a renovarnos.
Gloria a Dios, ¿verdad? Número 3, comprobamos que nosotros no somos mansos por naturaleza. No, nuestra fuente de mansedumbre es en Dios. Número 4, dinos cómo Jesús mantuvo silencio delante de los que le insultaban y cómo nosotros debemos aprender a mantenernos callados frente a las injusticias, aferrándonos a Cristo Jesús, nuestra roca. Gloria a Dios. Y finalmente, la última conclusión, la mansedumbre bíblica brota a través del gran amor de Dios, nuestra roca y refugio. Hermano Mario, hermana María, su despedida. Bueno, qué más que decir que excelente lección, que una vez más nos recuerda que es uno de los frutos del Espíritu Santo y que a través de ella reflejamos el carácter de Cristo, ese dominio propio, el matar al yo y dejar que Él tome el control en defensa nuestra. Sí, parece que en nuestra sociedad actual y todos los tiempos, a causa del pecado, ha parecido que el que reacciona violentamente y se venga y todo, pues es la persona más valiente, temeraria y todo esto. Pero delante de los ojos de Dios del cielo, justamente el valiente y el que es apreciado es el que soporta humildemente la injusticia y deja su causa al Señor. Y yo no me canso de mirar a David en ese sentido. Como David en 3 oportunidades tuvo la oportunidad de quitarse ese problema de encima con el rey Saúl, y él dijo no, que se encargue Dios. Y más bien cuando alguien se atrevió a matar a Saúl, se sintió mal y trató y pues obró de la manera como obraría el Señor. Por eso la Biblia nos habla de que había un hombre conforme al corazón de Dios. Así que este tema de esta semana es interesante. Templanza en el Cristo, o sea, dominio propio. Y justamente lo que se destaca aquí es la mansedumbre. Una persona mansa, una persona que tiene dominio propio, porque es capaz de soportar los agravios con sencillez, ¿verdad? Y sin guardar resentimiento. Porque también hay otros que, bueno, ok, aguanta, pero llega un momento en que cuando tienen la oportunidad, lanzan el zarpazo. Entonces no se trata de eso, sino que lo deja pasar, como Dios, ¿verdad? ¿Qué hace Dios? Dice que cuando nosotros le pedimos perdón, Él toma los pecados, se olvida de ellos y los tira a lo profundo del mar. No como nosotros, ¿verdad? Te perdono, pero ya sabes, no me lo vuelvas a hacer, lo tengo aquí anotadito. No, o te perdono y un año después, mira, acuérdate lo que hiciste. Entonces no hay un perdón. No hay un perdón real, exactamente. Así que otra cualidad, pues otra característica interesante de esta templanza y la mansedumbre es esa, la capacidad de perdonar. Amén, gloria a Dios. Por eso el versículo para memorizar: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo capítulo 5, versículo 5. Y eso no es algo interesante, Richard. Entonces que en el reino de los cielos no entrarán personas que no sean mansas. No entran ahí. Bueno, tremendo. Apreciado oyente, tenemos la amada esperanza que cuando Jesús venga pronto podamos ver a Dios cara a cara, donde sabremos que habrán sorpresas, sí, como en los crisoles del cristiano. Ahora, no te escondas más de la presencia de Dios. No andes más errante. Recuerda, de aquí yo los refinaré y los purificaré. Así ha dicho el Jehová de los ejércitos. No te angusties ni te desesperes. No, debemos amar a los que nos hieren. Recuerden que Jesucristo es nuestra roca y nuestro refugio. Recuerden que debemos crecer espiritualmente y ser purificados en el crisol con Cristo. Y ser transformados a su imagen y semejanza, donde brillaremos como el oro. Así que no dejes de acercarte a Jesús. Hoy hay esperanza para ti. Y si deseas recibir a Cristo en tu corazón, si deseas entregarle tu vida a Cristo, puedes comunicarte con nosotros al 0412-978-0623 y deseosamente te atenderemos. Hasta una próxima oportunidad. Por acá Radio Viene, la señal de la esperanza. No te pierdas la próxima transmisión de nuestro programa En Tu Nombre Comenzamos, con el tema Aguardar en el Crisol.
donde tendremos a nuestra amada Carolina Anzola. Bueno, Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Llegamos a ustedes gracias al patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza. Lo dejamos con un canto titulado Roca de la Eternidad.